Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos el día de hoy, 13 de mayo del 2022. Estamos en una edición más del Seminario Multidisciplinario de Aplicaciones en Ingeniería desde la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma San Luis Potosí. Esto en Tamazunchale, San Luis Potosí, México. Y bueno, como es habitual, los viernes a las 2 de la tarde, desde hace ya algunos años, presentamos temas de interés para la comunidad universitaria, especialmente para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, pero al ser un seminario multidisciplinario, pues atendemos también temáticas, solución y atención de propuestas de soluciones a problemas tanto de la ciencia como de la sociedad. Entonces, en los últimos meses, semanas, hemos estado trabajando con un proyecto que es un concurso de construcción de vehículos, y en esta temática estuvimos platicando por aquí con el maestro Alfredo Lara Álvarez, quien el día de hoy nos va a compartir su experiencia. Contábamos en una de las reuniones de trabajo que tenemos acerca de cómo los estudiantes podrían tener la oportunidad de construir sus vehículos que están fabricando usando materiales como el bambú. Entonces de ahí sale la idea de esta charla, y pues bueno, él nos va a compartir la experiencia mucho más amplia acerca de lo que es la bioconstrucción, y precisamente nos va a hablar sobre la resistencia de estos materiales y cómo pueden tener aplicaciones tan diversas como esta que planteábamos inicialmente en una de nuestras discusiones. Bueno, entonces, sin más preámbulos, te damos la bienvenida. Alfredo, muchísimas gracias. Sabemos de todo tu trabajo tan interesante que haces en el área del turismo, en el área precisamente de la bioconstrucción, desde la Huasteca Norte, también aquí en San Luis Potosí. Y bueno, sabemos de las iniciativas tan importantes que tienes, que igual te vamos a invitar otro día para que nos cuentes un poquito sobre esos temas, porque bueno, el seminario también atiende pues ampliar la perspectiva de los estudiantes y de la comunidad universitaria en otros ámbitos, ¿no? Entonces, el trabajo tan bonito que tú haces en colaboración con María Concepción, con todo tu equipo de trabajo, pues nos gusta mucho. Entonces, adelante, Alfredo, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Alfredo Lara Álvarez. Estoy ahorita de catedrático en la Universidad Autónoma San Luis Potosí, acá en el campus en Ciudad Valles. Y bueno, pues aunque mi primer carrera es ingeniería industrial, también me enfoqué en los idiomas y lo que es la educación ambiental, ¿sí? La educación ambiental. Tengo esta organización que se llama OCOSH, Acción Sustentable, y bueno, pues, damos todos estos tipos de talleres en cuestión de bioconstrucción, sustentabilidad, reciclaje en general, huertos urbanos, entre otros, ¿no? Y bueno, el tema que nos compete el día de hoy es precisamente el trabajo que se puede realizar con materiales naturales, ¿sí? Construir, elaborar, diseñar con materiales naturales y o reciclados, ¿sí? Principalmente naturales, ¿verdad? Uno de ellos, tal vez no sea novedoso, pero sí en nuestra región del mundo se ha estado tomando un poco más en cuenta, eh, es el bambú, ¿sí? El bambú, yo creo que muchos conocemos, el bambú en nuestra zona, pues también se da precisamente el bambú. A veces, dependiendo de la zona, se le da el nombre. Hay quienes dicen, hay una especie de bambú en sí, la planta, que bueno, no es una planta en sí, es un arbusto, o zacate le consideran algunos, mm, es en sí bambú, y de ahí sus diferentes especies, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que es este tema, y quisiera antes de entrar precisamente a lo del trabajo con el bambú, ver un poquito del por qué bioconstruir, ¿sí? ¿Por qué construir con materiales que hay en la naturaleza? ¿Por qué hacerlo, no?
Entonces, aquí podemos ver algunas de las diversas construcciones y aplicaciones que se pueden realizar, que se han realizado también, no solamente por nosotros, sino por algunos otros compañeros, organizaciones, asociaciones. Y bueno, el llamar la atención del por qué, bueno, el problema del calentamiento global, tomando esto de base, ya es algo que no se puede impedir, ¿verdad? Ya está sucediendo, es algo que no se puede retroceder. Y para recordar, pues, algunos datos, ¿no? Numeralia, aquí tenemos algunos como 20,000 personas mueren al día por causas de miseria. La mitad de la población mundial vive con menos de $2 al día. 4,000 millones de personas en el planeta viven en condiciones de pobreza. 500 empresas transnacionales disponen de la mitad de la riqueza del mundo y esto cada vez es peor, ¿no? Hay la huella ecológica, es decir, lo que causa el hecho de nuestra forma de vida, ¿no? Nuestra forma de vivir. En muchas ocasiones ni siquiera necesitamos, sin embargo, lo buscamos tener, ¿sí? Este, y bueno, aquí son algunos datos, por ejemplo, dice, en Bangladesh la mitad de esos 40 niños habrían muerto para cuando un niño rico tenga 35 años. Entonces, la gran diferencia, ¿no? Este, en México, más de una tercera parte de los niños mueren de neumonía, diarrea y otras enfermedades. Y bueno, podrían haber sobrevivido con una mejor alimentación, ¿sí? Y retomando el calentamiento global, pues aquí tenemos algunos de sus efectos, principalmente algunos de los países que son más acusadores o están en contra, ¿no? De que existe el calentamiento global, pues son esos de los que más contaminan, ¿no? Estos 7 países han sido los responsables de más del 60% del calentamiento global en el planeta, contemplando una medición desde 1906 a 2005. Tenemos desde Estados Unidos, que es de los principales contaminadores, China, Rusia, Brasil, India, Alemania y Reino Unido. No está ahí México, ¿verdad? Entonces, no somos tan contaminadores. Y bueno, focalizando o aterrizando en nuestra zona, muy importante, la deforestación es lo que ha causado el principal problema. Ya lo hemos visto inclusive con expertos de la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí, allá en la capital. Ellos ya lo han expuesto en repetidas ocasiones. La deforestación es lo principal y la deforestación casi en su totalidad, no de la culpa, pero sí de la zona, es en nuestra zona huasteca. Es lo que está causando también estos cambios tan drásticos. La UNAM también hizo estas mediciones. Se ha sufrido una pérdida del 80% de la superficie por la deforestación, la tala. Y bueno, ¿qué se puede decir, no? Uno de los que causaron tan fuerte deforestación fue este gran proyecto del Pujalcoy, que hasta la fecha todavía alguien lo quiere retomar, fue del año 73. Y bueno, hay hasta un libro sobre eso. Hay quienes les interese buscar, hay unos datos muy, muy escalofriantes, tristes y todo. Y bueno, tan es así que entre los contaminantes, los plásticos es lo que más contamina y ya sabemos que hace unos 3, 4 años ya habían encontrado microplásticos en las heces humanas, o sea, comemos plástico todo el tiempo ya, básicamente. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que exista un desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable es cambiar precisamente, pasar de un desarrollo pensado en términos cuantitativos, es decir, cuántos, calidad, cantidad, a un tipo cualitativo, donde haya pues vinculaciones entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y precisamente es aquí en donde entra la construcción con materiales naturales sin dañar el medio ambiente, obviamente, o tener una medición correcta. Es decir, estoy, por ejemplo, plantando, pero estoy pudiendo tomar cierta cantidad sin dañar, sin afectar el medio ambiente, ¿sí? Y bueno, simplemente es el cambiar el estilo de vida. Aquí tenemos algunas opciones, ¿sí? Es mejorar la calidad, practicar la autosustentabilidad, es decir, que podemos producir lo que antes se hacía, ¿no? Esto se hacía en todos lados,
producir la mayoría de los alimentos, reciclar, no usar tanto plástico, cosas que no usamos, que en realidad no necesitamos, y usar también dentro de ello las bioconstrucciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pues ya las celdas solares pues son una realidad, ya lo tenemos en varios lados, ¿no? Aquí esto que hemos trabajado, que es el construir con botellas de vidrio, ¿sí? Utilizando también llantas, que esto es muy pesado, pero es una muy buena forma de construir. Aquí estamos hablando de reciclaje. Y esto que estamos viendo aquí, creo que sí ven mi puntero, ¿verdad? Sí. Es Sí, sí se ve. lo que se llama construcción con bambú, que es un domo, que ahorita lo vamos a mencionar un poquito más. Toda esta forma de vivir, este estilo de vida, nos ayudaría bastante, sería excelente. Esto es a lo que le llaman autosustentabilidad, ¿sí? Utilizando baños secos, hay muchos que no les gustan, ¿verdad? Biodigestores, cisterna de captación, fogones, tratamiento de agua, agricultura urbana, incluyendo estanque de piscicultura. Todo eso se puede hacer, es una realidad, ¿sí? Es una realidad. Y bueno, ¿qué es la bioconstrucción? Pues simplemente son sistemas constructivos que respetan el medio ambiente, se utilizan materiales naturales que son de bajo impacto ecológico, ¿sí? Es decir, no voy a construir con, no sé, una planta que no se da en la región, ¿verdad? Voy a traerla de otro lado y pues no. Entonces aquí estamos hablando de algo que se da en nuestra región. El bambú es muy bueno, se da muy bien, se adapta muy bien a nuestra región. Tan es así que tenemos varias especies ya aquí desde hace mucho tiempo, ¿no? Este tipo de construcciones se caracterizan por ser construcciones pues que obviamente van coherentes con la naturaleza del ser humano y bueno, para mejorar el desarrollo local, ¿no? También se incluye la justicia social, la sustentabilidad y el uso de la tecnología que inclusive nos ayudaría a restaurar el ecosistema. Esto pues no se ha tomado en cuenta porque la gente piensa que el construir así es como de gente hippie. Pero, pero no, en realidad, aquellos quienes han juntado, unido, han podido unir estas dos, lo que es la tecnología y este tipo de construcción, inclusive están vendiendo algo mucho más caro, ¿sí? De lo que en realidad cuesta, ¿no? Y bueno, hay gente que indiscutiblemente lo paga, ¿no? ¿Qué características tiene el bioconstruir? Pues minimizamos el impacto ecológico, es más saludable porque es térmica, no usamos materiales tóxicos, ¿sí? Se utilizan obviamente materiales locales y que se pueden renovar. Obviamente también promueve el trabajo artesanal, el trabajo en comunidad, ¿sí? En trabajo en familia, en trabajo en comunidad. Por eso son procesos participativos. Y bueno, dentro de la bioconstrucción tenemos, por ejemplo, los materiales, qué tipo de materiales se llegan a usar. Tenemos las tecnologías ecológicas y un diseño bioclimático. Dentro de los materiales manejamos los naturales, los reciclados o los altamente reciclables, ¿sí? En las tecnologías, pues, el cómo manejar sustentablemente el agua, la energía y los desechos. Y en los diseños bioclimáticos, pues el confort térmico, la iluminación, el aprovechamiento de recursos. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar a los materiales, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos estos tipos de materiales que son naturales, reciclables o altamente reciclables. Tenemos de entrada el bambú, ¿sí? Que es el que vamos a ver un poquito más. Tenemos otra forma que es las pacas. Por ahí ya, bueno, tenemos un conocido arquitecto amigo también con quien hemos trabajado, que junto con él, una persona, otra arquitecta, diseñaron con estas pacas, una construcción, un edificio no demasiado grande, como de 2 plantas, con puras pacas, y que está construido aquí en Valles, ahí por la Glorieta Hidalgo, ahí bueno, creo que se conoce, el negocio se llama
Romar o algo así. Es como una agencia de combis, que rentan combis. Este es un edificio que tiene cristales enfrente, pero todo lo demás está hecho con estas pacas, ¿sí? De zacate, básicamente. Y están obviamente bien diseñados, pues es súper resistente. Tenemos el bambú y tenemos la tierra o adobe o barro, como se le conozca. No sé si, supongo que, por ejemplo, en Tamazunchale, se conoce la construcción con el adobe, con la tierra, ¿sí? Sí, sí, también. En toda nuestra región se utiliza por la gente, inclusive gente indígena, náhuatl o tenec también la ha utilizado para hacer sobre todo estos hornos en donde cocinan los acahuiles o estas hornillas donde preparan los alimentos. Bueno, es una técnica que obviamente no es nueva, pero sí digamos lo que entre comillas, se ha mejorado, porque se le han agregado otros elementos que permiten que sea todavía mejor, más duradera, más resistente, y que soporte mayores pesos, ¿sí? De hecho, hay una arquitecta en el estado de Puebla con la que trabajé un tiempo. Ella básicamente ha diseñado casas completamente hechas de este elemento de tierra o de barro o de adobe, si le quieren llamar así, sin ningún castillo, sin ninguna piedra, bueno, más que las bases, sí, pero todo lo demás, por ejemplo, una casa de 2 pisos, hecha completamente de este material, ¿no? Muy resistente. Y bueno, pues aquí estamos viendo una también elaborada con llantas, ¿sí? Ya nada más se le dio como un tipo de revocado en su alrededor. Este, y bueno, pues tiene muchísima resistencia, obviamente también es térmica, no es como que les dé mucho calor si le ponemos un buen revocado, pues es como una casa normal, ¿no? Y nos enfocamos en el bambú, la importancia. ¿Por qué el bambú? Bueno, porque el bambú aporta muchísimo oxígeno, ¿sí? El bambú genera hasta el 35% más de oxígeno que un bosque, o sea, es un plantío de bambú. Estamos hablando de muchísimo más, 35% más, ¿sí? Por eso es bueno también plantar bambús, es de lo mejor que hay. Agua, pues almacena más de 30,000 litros de agua potable por hectárea, ¿sí? Estamos hablando de una hectárea plantada, toda esta humedad o toda esta agua por esa hectárea, esa cantidad de litros de agua es lo que almacenan los bambús, ¿sí? Los alimentos, bueno, sabemos que nosotros no estamos muy relacionados con la alimentación o con los alimentos a base de bambú, pero hay países que sí. Y bueno, no es que no podamos, simplemente no lo tenemos en nuestra cultura, pero sí se puede. Por ejemplo, en la parte de Asia se utilizan 20,000 millones de brotes de tonelada por año para alimentos. Es decir, cuando va creciendo el bambú, está muy tierno, ¿sí? Es como ¿cómo se llaman? Los palmitos, no sé si los preparan, si los consumen allá en Tamazunchale, los palmitos, que es esa parte tierna de adentro de esta palma. Básicamente, eso es la parte del bambú que se consume, ¿sí? Una parte tierna. En la fisonomía del bambú se le conoce como culmos, ¿sí? Y bueno, en Bangladesh tenemos que el 73% de la población vive en casas de bambú. Casi 1,000 millones de personas viven en casas de bambú. Entonces, eh, se puede, sí se puede. El empleo, bueno, en comercio de bambú es un poco más de 14 billones de dólares anuales en el mundo. ¿Y por qué utilizar el bambú como sistema constructivo? Pues simplemente porque empleas recursos locales, ¿sí? Tiene muy baja huella ecológica de carbono, tiene un excelente aislamiento térmico, que es una renovación intensiva. ¿Por qué? Porque el bambú a muy corto plazo crece. Entonces, a razón de un año, tú ya puedes cortar ese bambú, porque ya creció, en ese año ya creció y ya lo puedes cortar. Estamos hablando que muy diferente de cuando cortas un árbol, la madera, ¿cuánto crece? ¿Cuánto tarda en crecer un año para que sea maderable? La mayoría son al menos unos 4 años para que pueda ser cortado y pueda ser maderable.
Entonces aquí estamos hablando de alrededor de un año, tú ya puedes cortar. Y no es solamente uno, o sea, son varios, son todos, todo este grupo de bambús. Disminuye obviamente el consumo energético, no genera desperdicios, se puede reciclar al 100% y bueno, tiene más durabilidad en condiciones óptimas. Inclusive se ha medido que por más de 200 años. ¿Cómo lo utilizamos también? Como muros, ¿sí? Lo podemos poner como en los muros, como sistema estructural, es decir, en lugar de, por ejemplo, de varillas, se puede utilizar el bambú, ¿sí? Y bueno, la otra parte, pues es, por ejemplo, hacer muebles, ¿sí? Una infinidad de cosas que se pueden hacer. Y bueno, aquí tenemos la diferencia de la baja demanda energética de los metros cuadrados por milímetros. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, en comparación con el aluminio, el acero, el hormigón, en cuanto a costos y a la demanda energética, pues es muy diferente. Se fijan, va muy por debajo de, ¿sí? Va hasta, de hecho, hasta el más abajo, va en 30 la cantidad. Es muy poco. Y también las comparativas, por ejemplo, en cuanto al CO2, ¿sí? El carbono, pues tiene obviamente fija el CO2 5% más de oxígeno, se necesitan 62 toneladas de CO2 por año, cuando una hectárea de bosque solamente 15 toneladas, ¿sí? Entonces estamos hablando de una gran diferencia. Aquí tenemos también la comparativa de esto mismo del CO2, de lo que genera de oxígeno, el bambú en comparación con los árboles y la retención del agua, ¿sí? Muy por encima de lo que hace o logra un árbol común de alguna de otras plantas, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos principalmente estas mediciones en cuanto a la resistencia, ¿sí? Estas son las propiedades de diseño de diferentes materiales y obviamente comparadas con el bambú. La resistencia de diseño, kilogramo por centímetro cúbico, pues aquí tenemos esta diferencia. El concreto, 82, el acero, la madera, el bambú, ¿sí? Tenemos inclusive una mayor resistencia de diseño que la madera y que el concreto. La masa por volumen, estamos hablando en relación de kilogramo por metro cúbico, va muchísimo más, esta masa ocupa muchísimo menos que obviamente el acero y el concreto. Y bueno, aquí se da digamos que una emparejada con la madera que ocupan la misma cantidad de masa, ¿no? Y la elasticidad, bueno, el tipo de elasticidad de kilogramo por centímetro cúbico, centímetros cuadrados, pues bueno, tenemos que obviamente, por ejemplo, el acero se puede doblar, pero el bambú, como es un tipo de madera, también puede ser doblado, puede ser flexible, inclusive una vez que se ha instalado, ¿sí? Porque básicamente como la madera se puede volver a humectar y puede volver a ser flexible. También dependiendo la cantidad de tiempo que haya pasado, entre otros factores, ¿no? Y aquí algunos otros números, por ejemplo, que si sabemos que tenemos bambú en México, pero claro, en el mundo tenemos 1,300 especies. En México tenemos nativas, tenemos 36, ¿sí? Y aquí tenemos una comparación de los países y de las especies, ¿no? China, pues, es el número 1. Sabemos que los chinos, pues, también, obviamente, utilizan muchísimo el bambú. Sus especies, pues, son 700 especies, hay de todo, ¿no? Estas especies amarillas, negras, de otros tonos de verde, inclusive hay algunas que se utilizan para alguna especie, una de las especies que se dan en China contiene algunos materiales, algún líquido tóxico que se debe tener mucho cuidado porque pues es casi, se podría decir que es casi mortal para el humano. Entonces, es muy rara esa especie. Brasil, Venezuela, México, pues tenemos 36. Nos gana Brasil y algunos otros países, ¿sí? Pero pues esas 36 son muy buenas especies. En nuestra región tenemos
una especie que aquí se le conoce como otate. La gente dice, bueno, uno es el bambú y otro es el otate. No, el otate es una especie de bambú y de hecho se llama otatea y es una de las más resistentes, ¿sí? No por nada, ancestralmente, muchos de los pueblos originarios en nuestra región han utilizado el bambú para la construcción. Digo, yo creo que ustedes mismos lo han visto ahí en la región también del sur. Al igual que en esta parte, se han utilizado y se siguen utilizando, ¿sí? Eh, el otatea es uno de los más resistentes, pero no es el más resistente. La especie que es más resistente a nivel mundial, pues es la que se le llama bambusa o, perdón, sí, bambusa o guadua, ¿sí? En este mapa podemos ver todas las regiones en donde tenemos presencia de bambú, de diferentes especies de bambú. Y aquí podemos ver algunas cuando se trabaja profesionalmente o industrialmente, esta es una de las formas que se utiliza para la preservación, ¿sí? Y para darle, obviamente para construcción, estamos hablando, por ejemplo, para cuando es en forma estructural, que lo vamos a utilizar en lugar de hormigón o de varillas, o los castillos o los muros, se puede utilizar y este es el tratamiento, es uno de los tratamientos que se le puede dar, más mecanizado, más industrializado. Y bueno, aquí tenemos unas de las estructuras que se pueden hacer con ese tipo de técnicas. Este es un puente en Colombia. Por cierto, esta especie de la que es la especie de bambú que se le llama guadua, a nivel mundial se le considera el acero vegetal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la más resistente, ¿sí? Que existe hasta ahorita que se ha comprobado. Tan es así que en Colombia, pues Colombia es en donde se da muchísimo más a nivel mundial la guadua. Y en Colombia, pues no le conocen como bambú. Es como aquí en la región, le dicen otate, ¿no? Pero es bambú. En Colombia, pues no lo conocen como bambú, lo conocen como guadua, ¿no? Entonces tú le dices, oye, pero bambú. No, 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 es guadua. Esto es guadua, no es bambú. Sin embargo, es bambú, ¿no? Es una especie de bambú. Y este es un puente construido ahí en Colombia, ¿sí? Este es otro edificio que se utiliza. Esto es más, no es estructural, es más como un poco decorativo. Este sí es meramente estructural para levantar en esta ciudad, como una presencia de China, ¿sí? Aquí se levantó también una iglesia, como pueden ver, eso es completamente estructural y no va como al interior del concreto porque a veces se mezcla con el concreto. Esa es la gran resistencia que puede tener el levantar con puro bambú, ¿sí? Ahí tenemos algunas también de las estructuras, otros diseños también. Y bueno, hasta lo más sencillo, ¿no? Este tipo de estructuras utilizando aquí lámina y herrería, con bases también de concreto, con algo muy sencillo que es para la jardinería y con algo pues para espacios públicos, ¿no? Como parques. Aquí nada más pues les agregaron pintura para que yo creo que querían que se vieran bonitos, ¿no? De colores. Y bueno, aquí vemos este tipo de conexiones, que hay diferentes tipos de conexiones y dependiendo del tipo de conexión va a ser la resistencia del bambú, ¿sí? Aquí, como podrán ver, los conectamos bueno, sí, se conectaron con tornillos, ¿sí? Hay otras que se conectan directamente con piezas de bambú, ¿sí? O, bueno, aquí se le hace una base de metal. Obviamente depende del peso que se pretende que cargue. Y bueno, tenemos una base de concreto y un sostenimiento de acero, ¿no? De acero, sí, de metal. Aquí tenemos diferentes uniones. Ese también es otro tipo de unión. Y aquí tenemos algo más sencillo, como pueden ver. Este es como para una pérgola, un tipo de pérgola. Esto también lo hemos trabajado nosotros y esta que es básicamente pues es como un biombo, ¿sí? Una pared
que es un poquito más decorativo también. Y aquí, como pueden ver, también una terracita. Este es más como de, obviamente, diseño para no estructural, sino decorativo. Ujú. Algo así, y ya pues se le pone cristal o vidrio, perdón. Este es aquí como estamos viendo las conexiones estructurales y es el peso que aguantan, o sea, a esta altura. Estamos hablando de alrededor de los 4 metros de altura. Algunos compañeros de Puebla con los que trabajamos hicieron esta casa. Esta es una casa que hicieron, se la hicieron a... Toda esta es una casa que se la hicieron completamente de bambú. Mezclaron bambú, mezclaron el superadobe o el barro o tierra. Mezclaron varias técnicas y este fue el tapizado final. Ese se le hicieron a la marca de coches Volkswagen. Como pueden ver aquí les hicieron inclusive esta decoración con botellas de vidrio. ¿Sí? Así quedó más o menos. Era solo una como casa como para reuniones y todo eso de los ejecutivos de la Volkswagen. Bueno, lo que les decía, la guadua es la mejor, bueno, se le considera la mejor o la más resistente, ¿sí? Se han hecho estudios, estos los tenemos, los datos de la Universidad de... ¿Esto para qué se hizo? No solamente... puede transportar, ¿sí? Con las pérdidas de carga, ¿sí? A partir de velocidades de 0.8 a 1, el comportamiento de la pérdida de agua aumenta potencialmente y se encuentra que el bambú soporta presiones de hasta 30 psi o 20 MCA. Yo creo que sí conocen estas medidas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Estos son también algunos de los que se han trabajado. En particular, esta bicicleta, por ahí nosotros colaboramos también con otras personas del Estado de México y desarrollamos, bueno, se desarrolló todo en general, todos juntos en general, de esta bicicleta con la especie que tenemos aquí, que es... Bueno, Se preferimos cortó late un poquito, o Alfredo. tatea, Perdón, se les ¿sí? fue todo, Ah, fue ok, solo a mí. ok. ¿Hasta dónde? Creo que fue la diapositiva esta anterior. ¿La anterior? Sí, o sea, ¿Esa de Creo que ahí? fue en esta donde estabas comentando de la colaboración con la bicicleta. Ah, acá. Bueno, aquí. Bueno, en esta colaboración con la bicicleta, trabajamos con un equipo de la Ciudad de México. Y bueno, utilizamos, como no tenemos guadua en nuestra región, o sea, tenemos muy poco y se da muy poco, pero tenemos uno muy similar, de los cuales estamos muy orgullosos, que es el otate o la otatea, ¿sí? Esta especie es muy, muy, muy resistente también, es casi similar a la guadua. Entonces, le utilizamos estas piezas y se diseñó esta bicicleta, ¿sí? Bueno, ya al último, cuando quisieron sacarla al mercado, pues ya le agregaron como estas pinturas, este diseño, pero en realidad, pues, todas las piezas que ustedes ven, la mayor parte son bambú. Obviamente, pues, el rin, sí es metal y los rayos, ¿sí? Todo esto de aquí es bambú. Obviamente la cadena y los pedales, pues sí, ¿verdad? Y ya aquí también le agregaron un asiento. Nosotros habíamos puesto un asiento, pues, también de bambú, pero no era nada cómodo. Entonces ellos le agregaron un asiento con cojineta, ¿sí?
y le pusieron acá los de estos, ¿no? Pero todo lo demás, entonces, ahí la resistencia del bambú, ¿sí? Que inclusive pueden hacerse estas bicicletas. Ya ahorita muchas empresas lo hacen a nivel industrial, pero obviamente con unos costos muy altos, ¿sí? La que nosotros diseñamos, bueno, con la que colaboramos, en realidad no cuesta, no llega a costar ni siquiera 1,000 pesos. Entonces, y más si utilizas, por ejemplo, otras piezas que son de otras bicicletas, entonces, cuando te buscas una de estas bicicletas en los mercados, pues andan como hasta en los 12,000 pesos, o sea, carísimas. Pero digo, la verdad, la funcionalidad es la misma. Algunas nada más como que les ponen su marca y les agregan colores y diseños bonitos, pero a final de cuentas es lo que te andan cobrando, ¿no? Entonces, esta es nuestra colaboración ahí. Todos estos, los que ven acá son de, estos acá en la izquierda, son de un arquitecto con el que también colaboramos a distancia, más que nada con algunos de los diseños, pero fue con unos arquitectos que ellos trabajan en Colombia el bambú y proyectos enormes. Entonces, algo fue muy sencillo esto, para ellos, obviamente. Para nosotros fue como, pues muy, muy, muy novedoso y muy, pues difícil, porque a veces estos diseños, como son pequeños, pues hay que ser más meticuloso, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, sabemos hacer estructuras, pero aquí es como, ay, esta medida, aquí va una curva, etcétera. Entonces, y también cuidar la resistencia para que obviamente el peso no te vaya a dañar el vehículo. Y bueno, esta fue su aportación para un proyecto allá. Este también fue ahí en Colombia, fueron otros arquitectos. Como podrán ver, aquí usan más el metal. Obviamente, pues las llantas tienen que ser de metal, ¿no? Aquí estos arquitectos utilizaron en su mayoría casi todos de bambú. Pueden ver hasta el volante. Aquí en la parte de medio es una parte de un pedazo de bambú, todo esto. Y estos de acá lo que hicieron fue que utilizaron el bambú en otra forma que nosotros conocemos como esterilla, ¿sí? Que básicamente es, pues, separar el bambú como en reglas y se va tejiendo, ¿no? Entonces, es otra forma, sí, nada más es como tapizado porque ahí no es estructural. En el vehículo de aquí de arriba sí es muy estructural. Por eso les decía que la importancia de ver los pesos y todo lo que se iba a ocupar, ¿no? Bueno, y este que les agrego aquí, esto sí, básicamente es de Asia. También nos lo compartieron en una conferencia que tuvimos. También es meramente decorativo, casi todo lo que pueden ver. Es igual, bambú, y es como, se utiliza como paja, entonces nada más lo fueron entretejiendo. Y resistencia no tiene demasiada, nada más hace que se vea bonito, ¿no? Sí, sí está bonito, pero no es muy estructural. O sea, es decir, como para que soporte y así, ¿no? Se pueden recargar y de repente se les va a sumir, yo creo. Pero acá en este otro sí, las estructuras son muy, muy firmes. De hecho, el peso nos preocupaba porque de repente el peso, pues, podría ser un poco más dañino para que pudiera romper algunas de las barras aquí, pero no, a final de cuentas se pudo solucionar ese problema. Y bueno, aparte del bambú, tenemos algunos de los otros elementos que les comentaba, la tierra o el adobe. Nosotros manejamos unos talleres con Super Adobe, que es esto mismo que les digo, no es nuevo tal vez, muchas civilizaciones en muchos países utilizan la tierra, pero aquí le damos nosotros un plus, algunos elementos más, unas medidas más específicas para que tenga una mayor resistencia, ¿sí? Y una mayor durabilidad y que tenga una mayor seguridad al momento de que se hace el trabajo, ¿no? Obviamente también tiene que ver la humedad, entre otros factores. Obviamente, bueno, como les comento, empleamos recursos locales, también igual bajamos la huella ecológica de carbono, tiene un mayor aislamiento térmico. No creo que ninguno de ustedes en algún momento no haya acudido a alguna casa que tenga este barro en las paredes y que obviamente pues
adentro de esa casa pues se siente fresco, ¿no? Cuando afuera está el calorón. Entonces, obviamente también es algo que nos permite mejorar o disminuir las temperaturas calientes. Se controla el ruido, ¿sí? Muchísimo más. Y obviamente el fuego también. En este tipo de construcción se pueden absorber toxinas y los olores del ambiente, disminuye muchísimo el consumo energético, no genera desperdicios, también se recicla al 100% y las durabilidades de estas condiciones, en condiciones óptimas, pueden durar hasta 500 años, ¿sí? De esto pues hay prueba en todas las civilizaciones, en todos los países, bueno, en muchos países se ha sabido de construcciones con esta antigüedad, ¿no? Con estos años de antigüedad. Estos son algunos de los trabajos con los que colaboramos. Aquí hay nada más como 3. Lo que les decía que el arquitecto de Puebla diseñó es esta casa, si se fijan la que estoy apuntando, ¿sí? Esta casa de aquí está casi en su totalidad construida con puro super adobe. Es decir, aquí no hay un block, no hay una viga, no hay un muro, excepto la única que es, no sé si alcancen a ver esta viga de aquí, es la única que tiene esa casa. Todo lo demás es absolutamente barro o super adobe, como le quieran llamar, ¿sí? Esa la diseñó una arquitecta con la que colaboramos ahí en Puebla. Y pues sí, desde abajo, obviamente, por obvias razones, en la parte de abajo sí lleva como una estructura para los pesos, ¿verdad? Y las conexiones que debe llevar. Aquí tiene un segundo piso, en en medio, en este segundo piso tampoco metieron concreto. Incluyó por recomendación de nosotros el bambú y se utilizó como piso, hicieron unas conexiones muy buenas. Em, el piso quedó como lo que se ve en esta imagen que estoy apuntando, más o menos así, se alcanzan a ver como los bambús, las piezas de bambús, pero queda así también con esta terminación de barro igual, o adobe, ¿sí? Hay otras cosas que se pueden hacer. Bueno, ellos también han elaborado esto. Nosotros no hemos trabajado directamente en este tipo de construcciones como estas hornillas, pero sí se pueden hacer. Son algo, prácticamente pues, se podrían ser muy sencillo, ¿sí? Y bueno, esta es la combinación de ambas, barro y madera y bambú, ¿sí? En esta otra también, es básicamente esto que ven muy oscuro, es adobe o tierra, ¿verdad? Bien trabajada, obviamente. Y estas son algunas otras. Estas son adoquines. En esta casa son adoquines, todos de barro, ¿sí? Aquí ya incluyeron ventanas de madera con cristal. Estos también son adoquines y zacates como techo y la base de piedra. Estos son puros adoquines también. Igual, todos estos son adoquines también hechos con barro. Y bueno, aquí tenemos algunos de las formas en que se utiliza también la tierra. Esta técnica está comprobadísima, la tierra compactada, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, aquí tenemos algo muy escueto tal vez, obviamente el proceso es más amplio, más detallado, pero se mezcla, se tiene una cimbra, se tiene un cierto tipo de altura y se compactan cada 10 centímetros, se retira la cimbra y eso es lo que queda, ¿sí? Y como podrán ver de este lado derecho, tenemos algunas construcciones que incluyeron tierra compactada. Este de abajo y este de aquí de arriba, que es el mismo lugar, es un museo en Texas. Si mal no recuerdo, está no, perdón, en Arizona. En Arizona, y es un museo que está como en la parte desértica. Y todo esto que ustedes ven es un muro levantado de pura tierra compactada, ¿sí? Entonces, de ahí la resistencia. Tiene una resistencia enorme. Y toda la estructura, o sea, no tiene ni una sola viga, ¿sí? Vimos por ahí el proceso desde el cero de inicios hasta la terminación. Pero ese muro que ustedes ven aquí, estas líneas que ustedes ven es tierra compactada. Son las líneas que se van
compactando, se compacta, y se echa otro, se compacta y se va a echar otro así. ¿Sí? Pues es una de las también técnicas que se utiliza. Obviamente para muchos se considera un poco cansado, pero sí lo es algo de trabajo, pero ahorita inclusive pues ya hay máquinas, ¿no? Hay muchas máquinas con las que se puede compactar esta tierra. Ahí está más de cerca, ahí está un poquito más de cerca, si pueden ver, todo esto es esa tierra compactada. Y bueno, otras de las que les quiero mencionar, aunque no nos enfoquemos a esto, también hemos hecho talleres con PET, o el reciclado del PET, las botellas, ¿verdad? Del PET. Aquí podemos ver algunas de las construcciones que se han realizado. Nosotros hicimos un taller de aquí, bueno, esto es en algunas partes de África que se utilizan prácticamente y se construyen. Ya es parte de la cultura de algunas comunidades el utilizar esta técnica. Sobre todo en comunidad se trabaja es muy interesante porque las comunidades se ponen a trabajar, se unen, se juntan, se apoyan, ¿verdad? Como las comunidades acá en México, con algunos trabajos, ¿verdad? Igual de esta forma y ya se está desarrollando también. Y este es el tipo de muro que se construye, si se fijan, la forma en que se emplea y el tipo de muro o la altura que se puede inclusive levantar. Esta casa que ven aquí al fondo también está completamente hecha con puro PET, con pura botella, que está rellenada puede ser de tierra, puede ser de arena. Lo más recomendable es arena, pero digo, vamos a comprar arena. La idea es que no gastemos, ¿no? Podemos rellenar con tierra. La arena se utiliza también porque es más térmica, ¿sí? Y porque inclusive le da otras propiedades, ¿no? Aquí las tenemos. Las casas de botellas con arena son inclusive más duraderas que el de ladrillo, 20 veces más resistentes que los ladrillos. Esta misma resistencia es que las paredes sean a prueba de balas, ¿sí? ¿Por qué? Por la arena, ¿sí? La arena ayuda a que sean a pruebas de balas, e inclusive son antisísmicas, ¿sí? Además de que la arena pues aísla del calor del sol y el costo pues en realidad es un tercio de lo que costaría levantar una vivienda similar con puro ladrillo. Entonces es muchísimo el ahorro. Sí, obviamente el trabajo es un poco más, la verdad, pero es muchísimo el ahorro de energía, de costo, de construcción, entre otras cosas, ¿no? Y los beneficios que se obtienen. Y bueno, por ahí quería mostrarles algo de lo que yo hago más como en pequeños productos. Estos son, por ejemplo, los vasos que hago yo, ¿sí? El bambú hay que también saberlo trabajar, obviamente. Yo creo que sí han escuchado hay temporadas en las que se puede cortar, hay otras en las que no. Hay que, obviamente, en qué hora del día. ¿Para qué? Para que la humedad que contiene, ¿verdad? Y si no, se puede, también hay técnicas para poder extraerles esa humedad sin que pongas en riesgo la resistencia del bambú y obviamente evitar que le caiga la plaga, ¿no? Es de lo que más problemas se tiene a veces. Entonces, ya está, como se dice, curado, como dicen por ahí, curado, terminado, es un vaso funcional, ¿sí? Aquí me echo mis cervezas, no es cierto, mis refrescos. Este otro que tengo acá es mi tarro, ¿sí? Mi tarro, completamente funcional, muy resistente, ¿sí? Y también ya está completamente curado, es de mi uso. He hecho también tazas, de todo un poco, ¿no? Esta parte de aquí, se fijan, puede ser utilizado también para las uniones. Aquí en esta parte se deja precisamente este espacio para las uniones. Esto que es el nudo, ¿sí? O el codo, hay quienes le dicen diferente nombre. Es muy importante al momento de hacer las uniones. Si se fijaron en las imágenes,
¿sí? Ahora, lo que por ahí me comenta, aquí tenemos una pieza ya, esta ya está seca, esta yo la dejé con una técnica que es más natural, ¿sí? De limpieza, y bueno, esta la voy a ocupar yo para algunos otros artículos que hago. De hecho, aquí tengo uno, miren. Esta es una pequeña pipa, esta es una pieza de bambú y esta es otra pieza de bambú y ya está lista para usarse. Digo, por a quienes les gusta el tabaco, ¿verdad? Puede aquí se pone el tabaco y ya se va. Estas se me manejan muy bien, la verdad, las he vendido muy bien. Y bueno, Perdón por interrumpirte, pero estamos en tiempo. Entonces, sí, ya nada más. Por ahí me mencionaba la cuestión de utilizar en vehículos. Bueno, esta es lo que les mencionaba. Esta es esterilla, ¿sí? Básicamente son como reglas hechas con el bambú. Por ahí también tengo un diseño de una estructura metálica para cómo sacar las esterillas sin batallar tanto. Entonces aquí esto se hizo uniendo estas esterillas, ¿se fijan? Aquí está, esto va la línea, el codito, ¿sí? Están unidas. Hay quienes los unen con grapas, hay quienes los puedes unir también con piezas de bambú y tiene una mayor resistencia, ¿sí? Esta la estoy haciendo para un proyectito que tengo por ahí. Pero esta sería, por ejemplo, maestra, lo que mencionaba, por ejemplo, para el camión, para un vehículo como los que le mostré, esta sería la técnica a utilizar. Obviamente bien trabajada y viendo las piezas cuando se cortan y todo, se puede trabajar. ¿Ok? Y muy bueno, bien. eso Luego nos vienes a sería dar todo por mi parte. nos ponemos de acuerdo para que vengas a darnos un tallercito a los alumnos. Claro, por supuesto. Perfecto. Nos ponemos No, de pues, acuerdo y ya te dice. Alfredo, muchas gracias. Siempre es un gusto escucharte, ver todas estas cosas que se hacen. Y pues sí me gustaría platicar un poquito ya más adelante. Seguramente Claro. algunos de los alumnos se van a interesar en los proyectos. Y pues muchas gracias por la charla. No sé si tengan alguna pregunta, tanto en el Zoom como allá en la sala. Yo. Sí, adelante, Jaime. Alfredo, muy interesante, ¿no? Esa parte del bambú. Muchas gracias por la plática. Yo tengo preguntas más técnicas. A mí me interesa, yo trabajo con materiales compuestos. Y ahorita pues bueno, hace un par de años empezó a salir de moda de los materiales compuestos reforzados con fibras naturales. ¿Sí has escuchado algo al respecto? Sí, precisamente yo estuve no trabajando, pero sí, pues digamos que dando alguna que otra orientación. Eh, en el TEC, yo estudié también aquí en el TEC en Valles, por ahí todavía tengo contacto con algunos maestros y a veces en los proyectos, ando de metiche ahí con algunos de los proyectos. Uno de los proyectos era ladrillos a base de basura de arroz. Era aprovechar una basura que sale acá creo que cerca de Mante, una basura que sacan del arroz. Y para crear un ladrillo, le llamaron ecoladrillo, y por ahí, pues les comenté de varias cosas que podrían integrar, y salió una idea que yo ya he trabajado, que a mí me ha servido bastante, pero no la he llevado a cabo por, pues, cuestiones, ¿verdad?, económicas, de integrar, por ejemplo, la fibra de coco, ¿sí? El coco, ya en su fibra. Yo lo utilizo, por ejemplo, para los abonos, que yo preparo también como estos abonos para las plantas, porque son muy buenos para la humedad, pero integraron el coco. Y ya por último, ya después ya no los seguí, pero por último creo que le estaban integrando el mismo PET. Entonces, sí se puede, sí. Obviamente nada más hay que hacer como estos estudios, ¿verdad? De la integración de los materiales que puedan, que sea factible, ¿no? De que puedan integrarse bien sin que se llegue a quebrar, ¿no? Inclusive sin necesidad de coserlos, ¿no? Porque hay quienes dicen, bueno, vamos a integrarlos para que se puedan coser. Supe de unas personas en Yucatán
que estaban trabajando con la fibra de coco, pero integrarlo con barro y coserlos. Pero entonces ahí pues tienes que quemar, ¿no? Y tienes que... Pero bueno, era una opción. Entonces ahí nada más hay que ver, hacer estos estudios, ¿verdad? De que si se pueden, que se integran, de que se puede, sí se puede, sí se ha integrado. Inclusive el mismo bambú se ha integrado con algunos otros elementos para llevar a cabo estos materiales. Ujú. No sé tú qué es lo que has estado integrando. No, nosotros es una perspectiva un tanto diferente, ¿no? Es más que nada formar telas a partir de las fibras. Oh, ok. Que, ¿Qué tipo de que, fibras? No, ahorita únicamente con fibra de vidrio, fibra de carbono, con diferentes configuraciones de fibras, pero la idea es tratar de aprovechar un poco más las fibras que se presentan en la región. Por ejemplo, ahorita yo siempre tuve esa duda, ¿no? Si el otate era o no un tipo de bambú. Ya me lo Sí. resolviste. Sí, de hecho, y es un excelente, ¿eh? De bambú. Hablas de telas, pero telas como para ropa. Sí, fibras. Ah, ok. Y había estado viendo videos de cómo sacan fibras a partir de bambús, Ujú. donde lo parten a la mitad, luego en un cuarto y así lo empiezan a deshilar, ¿no? Ajá, Hasta sacar lo que son pues las fibras que componen realmente al bambú. al bambú. Y Sí, esas sí. fibras pues se acomodan, tienen una dirección y esa dirección lo que hace es que presenta o uniformiza las propiedades mecánicas y hace que ya sea más fácil de utilizar en aplicaciones de ingeniería más especializadas, ¿no? Te voy a mencionar otra cosa. No sé si ya te lo encontraste por ahí en tus búsquedas, pero yo me estuve investigando bastante. El problema en México es que hay una cuestión legal. El llamado cáñamo, o en inglés hemp, es de lo mejor que te puedas encontrar, la verdad, para eso que tú estás buscando. Sí, sí, Entonces, sí. Esa es una de las fibras naturales eso, que se emplean, ¿no? exactamente, bueno, eso junto con el bambú es lo mejor que puedes empezar a integrar. Sí, el cáñamo, el sisal, el bambú y pues hay diferentes fibras que se puedan encontrar. Ujú. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No, Era una gracias inquietud. Yo a creo ustedes por la que más participación. adelante a lo mejor te contactamos por ahí. Claro, y para lo que gusten, en lo que pueda apoyarles, Sí, Jaime, va a estar trabajando con nosotros en unos proyectos, entonces ya igual lo traemos para que nos visite acá al campus. ¿Cómo ves? Perfecto. Se me hace que lo voy a integrar al equipo, te voy a integrar al equipo, Alfredo, al grupo del WhatsApp que tenemos de profes de IME. ok. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas. Si tienen otras preguntas, las podemos compartir con Jaime, me las hacen llegar. O ahí que está disponible la liga ya del canal de YouTube, pues también pueden hacer ahí sus comentarios. Alfredo, muchísimas gracias. Y siempre nos pones ideas en la cabeza. Y pues vamos Gracias a ustedes, gracias por la invitación, Pilar. Muchas gracias. Un abrazo y estamos en contacto. Hasta Igualmente, luego. seguimos en Bonita tarde. contacto. Nos Hasta vemos en luego. clase, muchachos. Vámonos al salón. Adiós.